Vamos a retomar el tema de los fondos complementarios previsionales cerrados, que ha sido materia de debate y también de polémica, y que ha tenido pues en los últimos días un punto de inflexión, primero a partir de la reunión que el domingo de la semana anterior mantuvieron los directivos de los fondos previsionales y particularmente el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano con el presidente Rafael Correa en el Palacio de Carondelet, y por cierto una declaración formulada este sábado en su enlace ciudadano por parte del jefe de Estado en torno al futuro de los fondos complementarios previsionales. Mónica Ayala es la presidenta en Pichincha del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, nos acompaña en el noticiero de la televisión legislativa. Qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Gracias a ustedes por invitarnos. ¿El anuncio del presidente este fin de semana les deja tranquilos a ustedes? Lo que nos da es una información de que hemos avanzado bastante. La declaración ahora del señor presidente es que los fondos que son privados continuarán en nuestras instituciones, ese es un mensaje positivo. Dice también que tenemos derecho a decidir quién es el administrador de esos fondos, de maneras que son cosas que nos dan cierta tranquilidad y también nos dejan un camino por recorrer. Por ejemplo, está pendiente la socialización del contenido de este proyecto de ley, pero la socialización hacia los fondos complementarios. Los 54 fondos complementarios que tenemos que ver con este proyecto de ley, solicitamos a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores se nos permita explicarles quiénes somos, qué valores es que administramos, cuáles son nuestros activos, cuáles son nuestras prestaciones solidarias. Vamos por partes de esos 4 puntos que ha planteado el presidente Rafael Correa. El primero, que los fondos con recursos estatales deberán ser devueltos al Estado con sus respectivos intereses. ¿El Fondo de Cesantía del Magisterio tiene recursos estatales? Categóricamente no. Jamás el Fondo de Cesantía del Magisterio ha administrado dineros que le corresponden al Estado. Eso querría decir que si es que se aprueba en esos términos este primer punto planteado por el jefe de Estado, ustedes no tendrían que devolver dinero al Estado con intereses. No, y así lo ratifican los documentos de la Superintendencia de Bancos y del mismo Instituto de Seguridad Social, que son documentos generados en el año 2005 y en el año 2008. Esos son los documentos reales. El segundo punto que plantea el presidente, los fondos deberán ser o deberán demostrar que los aportes fueron estrictamente voluntarios. ¿Hubo voluntariedad en la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano? Los aportes de nuestra institución son voluntarios. Es un fondo creado no por un decreto ejecutivo, no por un convenio ministerial, sino por iniciativa de la Unión Nacional de Educadores. ¿En ningún caso fue obligatorio? No es obligatorio y es falso, y quiero decirle al país que es falso las declaraciones de un maestro que este sábado se permitió decir que le han dejado de pagar 3 meses del sueldo. Tendría que reclamarle el compañero maestro al ministro de entonces, porque nosotros no pagamos los sueldos. ¿Quién paga los sueldos, compañero maestro? Es el ministro de Educación. Y aquí me parece interesante. De la época, ¿no? Me parece interesante una precisión. Al ser voluntario, es el partícipe, en este caso el maestro, cuando decide aportar al Fondo de Cesantía, establecer qué porcentaje de su sueldo quiere aportar, o hay un porcentaje obligatorio que, obviamente, partiendo de la voluntariedad, si yo voluntariamente como docente decido aportar, ¿tengo un porcentaje que obligatoriamente debo aportar? Actualmente se está aportando por cantidades de dinero que son voluntarias, usted decide cuánto aportar. Una vez que autoriza el descuento a través del sistema financiero privado, autoriza descuénteme de mi cuenta personal la cantidad de a partir de $15, que es el cálculo que cubre las prestaciones solidarias y el ahorro voluntario en nuestra institución. El tercer punto que se ha planteado, que los partícipes puedan retirar su dinero en cualquier momento y sin recargo adicional. En este momento, ¿es posible que un docente, siendo partícipe del Fondo de Cesantía del Magisterio, pueda acceder a esto? Es decir, si ya no desea seguir aportando, pueda manifestar que no quiere seguir perteneciendo al Fondo de Cesantía y pedir que le devuelvan el dinero. El maestro sí puede retirar actualmente el 50% de sus valores de acuerdo a la resolución 504 de la Superintendencia de Bancos. La otra cantidad del 50% debemos nosotros tener una diferenciación de lo que corresponden ahorros dentro del sistema bancario, en donde que está en el banco, la cooperativa, dentro del sistema financiero, perdón, el banco, la cooperativa, son dineros de entrada y salida. Pero si estamos hablando de cesantías, estamos hablando de fondos previsionales
que debe cumplirse una contingencia para que los pueda retirar. Por ejemplo, en el caso de cesantía, que debe estar cesante. Es decir, que se quede sin trabajo, en otras palabras. Así es, que es para eso lo que es un seguro, ¿no? Si mañana pasado un docente se queda sin trabajo, pasa al desempleo, ¿puede retirar ese fondo? Actualmente lo puede hacer. ¿Y puede retirar el 100% o no? Actualmente sí pueden retirar los dineros del 100%. Si es que se queda desempleado. Si no se queda desempleado y decide no seguir aportando al fondo de cesantía, solamente puede retirar el 50%. Así es, exactamente. Y en el curso del tiempo, ¿cuánto debe pasar o qué debe ocurrir para poder retirar el restante 50%? Que quede cesante, porque es un concepto de seguro, es un fondo previsional, no son ahorros de entrada y salida. Señores asambleístas, diferencien esos conceptos importantes sobre estos tipos de ahorros. Unos son ahorros de entrada y salida, que son los que están dentro del sistema financiero, y estos otros son fondos previsionales que corresponden a la seguridad social. El cuarto y último punto que también se ha planteado es que debe existir petición expresa del 50% de los partícipes del fondo previsional para que los aportes pertenezcan o se mantengan como fondo privado. ¿Qué le parece? En este punto, a nosotros no nos preocupa porque nosotros ya hemos hecho consultas a los compañeros maestros y ha habido una adhesión mayoritaria. Pero no obstante de ello, yo quiero ir al derecho que cada ciudadano tiene a decidir sobre un ahorro que es personal. Usted y su familia decide si su dinero lo pone en el Banco del Pichincha, en la cooperativa, lo guarda en su casa, pero es una decisión personal. Nuestra propuesta es que le permitan al partícipe él decidir sobre su fondo, sobre su ahorro, quién quiere que lo administre. No en una decisión mayoritaria, colectiva, de asamblea, no, sino en una decisión de carta individual, personalizada, en donde que usted decida quién le administra el dinero. Estos 4 puntos que acabamos de referir y comentarlos con usted, señora Mónica Ayala, ¿podrían de alguna manera reconfigurar el debate y procurar llegar a un punto de consenso entre ustedes como directivos de uno de los fondos previsionales y la asamblea a través de la Comisión de Derechos de los Trabajadores que está tramitando este tema? Por supuesto que sí, el señor presidente ha sido muy claro en dar muy claro y reiterativo en dar a conocer estos 4 puntos que se los debe recoger en el proyecto de ley, y nosotros estaremos dispuestos y estaremos atentos a participar con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para que sean redactados y ayudarles de que aterricen de la mejor manera, entendido la mejor manera como beneficio a los partícipes y el fortalecimiento de la seguridad social con la presencia de los fondos complementarios. ¿La Comisión ya les ha convocado a ustedes como Fondo de Cesantía del Magisterio para dialogar? No, sabemos que están socializando el proyecto en las provincias y no hemos sido convocados los fondos. De todas maneras, nosotros tenemos el derecho de asistir a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y vamos a asistir independientemente de las invitaciones. Gracias por su presencia, muy gentil. Muchas gracias a usted. Mónica Ayala, presidenta en Pichincha del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano, con una visión respecto de este punto, pues, de coincidencia al cual han arribado por ahora con el Ejecutivo, pero evidentemente la pelota está en la cancha de la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que ha comenzado el proceso de construcción del informe para segundo debate de estas reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES. Evidentemente, con estos 4 puntos que acabamos de referir, se podría reconfigurar el análisis de este tema. Una pausa.